Muy bien, hemos estado hemos estado hablando acerca de Tito, la carta de Tito. El día de hoy vamos a continuar. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Y vamos a continuar con esta misma carta. Vamos a abrir el capítulo 2, versículo 1. Tito. La Biblia nada más son 2 hojas de Tito. Tito es chiquito, pero es muy sustancioso. Viene muy concentradito. Entonces, estuvimos viendo que Tito era una de las personas que apoyaban a Pablo en su ministerio durante el tiempo que él estuvo haciendo sus viajes. Tito, al igual que Timoteo. Y Pablo le manda esta carta a Tito porque quería que lo ayudara en la iglesia de Creta. Creta era una isla, es todavía hoy en día, una de las islas de las 7 islas más importantes de Grecia, por lo que era un lugar, pues, podríamos decir que lleno de glamour de Grecia en aquellos tiempos. Era un lugar importante. Grecia siempre fue, como ustedes saben, cuna de mucha filosofía, de mucho estudio, de mucho pensamiento, derecho, política. En Grecia se acuñó los términos como democracia, república, cosas así. Entonces las iglesias estaban o al menos los lugares estaban muy llenos de personas que pues, les gustaba de alguna forma pensar, y de hecho pues lo hacían, ¿sí? Y entonces, pero estaban ocurriendo situaciones raras en las iglesias, y Pablo pues se angustia y manda a Tito, porque Tito era una persona que anteriormente ya lo había ayudado en situaciones difíciles. Lo hemos estado mencionando y lo vuelvo a repetir. Tito fue a Galacia con Gálatas, en la carta de Gálatas, cuando Pablo lo reprende duramente. También fue a entregar la carta de Corintios, a los Corintios. También hay una situación ahí, hay situaciones difíciles. Entonces Tito tenía esa habilidad para manejar las situaciones difíciles de las iglesias. Y en esta ocasión es enviado otra vez en esta misión. Básicamente le dice Pablo: necesito que corrijas lo deficiente. Lo decía en el capítulo 1, perdón. Y le empieza a hablar acerca, hay malas enseñanzas. Veíamos que había algo así como existe, ¿no?, la posibilidad de estar enfermo espiritualmente a través de una enseñanza enferma. Y también hace mención acerca de la sana doctrina, de la sana enseñanza, que es importante que tengamos muy clara, y en estos versículos que vamos a ver lo vuelve a repetir. Y vamos a leer los versículos, vamos a ver qué es lo que le recomienda Pablo a Tito que tiene que predicar, qué es lo que la gente tiene que decir, y estemos muy, muy atentos a esto, porque estos versículos son usados muchas veces como argumento a las personas para hacernos creer que finalmente la Biblia no es más que una receta de moralidad o de moral que finalmente como personas debemos de seguir para poder generar una comunidad buena, y lo ven a final de cuentas como en términos de moral, en términos de buen comportamiento, en términos de portarse bien. Entonces vamos a leerlo. Y lo que vamos a hacer hoy es leerlo, ver qué es lo que nos dice Pablo y tratar de desentrañar un poco más lo que realmente trata de decirle Pablo a Tito que debe de enseñar con respecto a la sana doctrina. Amén. Vamos a leer los dos. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Muy bien. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándose tú en todo como un ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable,
de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Algo que es muy interesante aquí, que es importante, es que la manera en que Pablo empieza a hablar acerca de la sana doctrina tiene mucho que ver con los pensamientos que de alguna forma pasaban en esa iglesia en Creta, y era que había muchas tendencias a desprestigiar un poco la situación, desprestigiar simple y sencillamente a la iglesia a través del ejemplo que estaban dando las personas. Y era porque, como ustedes saben, en la situación de Grecia existía mucha situación ética y moral. De hecho, muchos de los, la palabra ética y la palabra moral vienen de desarrollo de ellos, como los griegos, con respecto al buen comportamiento y a la manera aceptable en que las personas se deben de comportar dentro de una sociedad. Y él empieza a desarrollar y le empieza a decir, bueno, mira, esto es importante que se dé en las personas, ¿verdad? Es importante que sea en la iglesia, pero resalta muchas cosas y quiero resaltar un punto. El primer punto que quiero hablar es, a veces pensamos que la idea del cristiano, ¿sí? A veces, déjame lo pongo de esta mano, nosotros como cristianos debemos comprometernos con el mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que la nueva vida cristiana, la vida que Jesús viene a nosotros, ¿sí? Por el creer, no es de este mundo. Eso es claro, ¿sí? El mundo no nos da vida, solamente Dios nos da vida y nos da gozo y nos da paz. Amén. Sabemos que los valores que nosotros aprendemos como cristianos tampoco son de este mundo, ¿sí? Y la esperanza cristiana finalmente de salvación también viene de este mundo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con los cristianos? Con nosotros. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que nos desentendemos del mundo porque sabemos que el mundo nada nos ofrece. Y nos desentendemos del mundo y empezamos a vivir con un pie en esta tierra y con el otro pie en el cielo ya hoy en día. Y lo digo en términos de que estamos con un pie en el cielo y buscando desentendernos del pie que tenemos en la tierra, y la verdad es que a final de cuentas Dios no es lo que busca para nosotros. Dios nos envía aquí para que le conozcamos aquí y aprendamos su evangelio aquí, y sea aquí en donde nuestra vida como cristiano se desenvuelva, se desarrolle. ¿Qué significa? Que a final de cuentas el objetivo de Dios al tenernos aquí, mostrarnos el evangelio, es para que vivamos en el evangelio y seamos testimonio viviente de la obra de Dios aquí. Entonces no podemos nosotros desentendernos del mundo, sino que al contrario, debemos de comprometernos a vivir la vida que Dios nos ha dado aquí y que sea de manifiesto a todos los que nos rodean. Y esto es algo que busca Pablo aquí, porque finalmente lo que nos dice, o si nosotros vemos lo que está diciendo, es que le está diciendo a Tito, ¿sabes qué, Tito? Enséñale a la iglesia a desenvolverse socialmente como cristianos, siendo ejemplo de la vida que Dios les ha dado, ¿sí? A todos ellos, y que sea de manifiesto para todos los que lo rodean, de tal manera que el que critica no pueda hacerlo, sino que se avergüenza a sí mismo. Entonces, lo que nos dice Pablo, lo que nos dice Pablo a través de su carta a Tito, es que finalmente nosotros debemos de ver esto y preocuparnos de tal manera que seamos, como decían anteriores, irreprochables. Irreprochables. Y la verdad es que empieza Pablo y uno puede decir, bueno, ¿cómo es esto de la situación social?
Pues es bien sencillo. Pablo empieza a enumerar características en función de edades, en función de situaciones sociales, en situación de trabajo, en situación de relaciones personales, y nos dice, hay que portarnos bien. Les dice a los ancianos y a las ancianas, y no está hablando de ministerios, está hablando de viejitos y de viejitas. Viejitos y viejitas, pórtense bien, chequen esto, ¿sí? Y luego les dice a las jóvenes y a los jóvenes, pórtense bien, ¿sí? Y luego le dice a los más chiquitos, dice, sé ejemplo tú para ellos, para que ellos aprendan, ¿sí? Y luego le dice a los siervos, no sean respondones, respeten a sus amos, respeten a la autoridad, y eso todavía lo retoma más adelante. Finalmente le dice a la iglesia, ¿saben qué? Es importante que se muevan en el mundo como ejemplo de la obra de Dios, del trabajo de Dios, de la vida de Dios en cada uno de nosotros, para que seamos testimonio. Así la iglesia toma credibilidad, ¿sí? Toma credibilidad. Y entonces nosotros nos podemos quedar del 1 al 10 y leer todas las listas de características que como individuos que pertenecemos a una sociedad, ¿sí? Pero de parte de la iglesia tenemos que cómo comportarnos y cómo dar testimonio. ¿Cuáles son las buenas costumbres y cuáles son las buenas maneras? ¿Sí? Porque al final de cuentas la credibilidad y la algo que dice la palabra y algo que viene aquí es que, y honestamente revisando el estudio también de lo que hicieron los griegos, la respetabilidad o la credibilidad está en relación de seguir las buenas acciones o los buenos criterios que esa sociedad permite, ¿sí? Déjenme explicarme bien. Si tú estás aquí en Monterrey, en México, y sigues las costumbres y los buenos modos que se siguen en México, en Monterrey, vas a ser bien aceptado, ¿sí? Pero lo que dice, lo que nosotros debemos de entender es que nosotros no vamos a ese nivel. Nosotros vamos que los buenos modales, las buenas situaciones, el buen comportamiento del cristiano está siempre en primer nivel y como único propósito la voluntad de Dios. ¿Amén? Eso es algo que tenemos que tener bien claro, y es algo que pone aquí Pablo, es que nosotros debemos de dar testimonio de tal manera que podamos tener como iglesia credibilidad, ¿sí? Y credibilidad y respetabilidad. ¿Qué puede ser? ¿Qué significa eso, respetabilidad? Que podamos realmente dar a las personas la necesidad de poder dar testimonio del buen vivir, del vivir sanamente, realmente de manifestar en vida la sana doctrina. Entonces, muchas de las personas que no leen toda la palabra llegan a este punto y dicen, bueno, pues es que a final de cuentas la Biblia es una regla moral, la Biblia es una manera en que nos dice cómo debemos de hacer las cosas finalmente para llevar una vida feliz. Pero recordemos que el pecado está en nosotros, ¿sí? Y el pecado está en nosotros. ¿Saben qué es la situación curiosa del pecado? Que nosotros no tenemos control sobre él, que es como lo que decía Caín. El pecado, como le dijo a Caín, el pecado, como dijo Caín, el pecado trata de tener control sobre nosotros, ¿sí? Y ¿saben qué es la situación? Que no nos damos cuenta y lo logra. ¿Y cómo funciona? Yo les voy a decir una cosa. ¿No les ha tocado alguna vez que sin ninguna intención en su corazón, sin ninguna mala intención, dicen o hacen algo y lastiman a alguien? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Puede ser el pecado que hay en mí, puede ser el pecado que hay en él, pero al final de cuentas no necesitamos hacer las cosas con mala intención. El pecado se manifiesta, ¿sí? Y somos esclavos ante esa situación. No podemos evitarlo. Pero el ministerio de la reconciliación a través de Jesús lava todo eso, limpia todo eso, ¿sí? Por eso hay de repente filósofos que vienen y dicen, no, es que el hombre no puede hacer cosas buenas, ¿sí? Y finalmente es cierto, porque el hombre está atado al pecado, y el pecado de alguna manera empieza a generar
esos resentimientos, empiezan a generar falsos propósitos, empiezan a generar situaciones. Solamente a través de la vida de Cristo, solamente a través de ese nuevo corazón, realmente se pueden manifestar las situaciones que vienen de Dios, que viene realmente una libertad total hacia el pecado, porque eso es lo interesante o lo curioso o posiblemente lo más difícil a veces de ver, pero sí real del trabajo del pecado en nosotros. Que nosotros no se trata de que queramos pecar, sino que el pecado toma control sobre nosotros y afecta la situación que está a nuestro alrededor. Por eso el mundo lucha incansablemente por tratar de cuidar el medio ambiente, de que haya paz, de que no haya enfermedades, pero finalmente, independientemente de cuáles sean los esfuerzos, no se ha logrado porque el mundo no tiene control sobre el pecado. El pecado tiene control sobre el mundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver y sentirnos agradecidos, ¿sí? Porque Jesús nos ha liberado de eso que el mundo no puede liberarse. Y nos ha tenido aquí en este momento para que, y nos ha mostrado, nos ha dado esta sabiduría, nos ha dado un nuevo corazón con su sangre, nos ha limpiado del pecado y nos ha dado la oportunidad de dar testimonio de eso. Y entonces si leemos del 1 al 10 decimos, bueno, pues ¿cuál es la diferencia con respecto a lo que el mundo predica que se puede hacer para lograr una sana sociedad? Bueno, lo dice del 11 al 15 y lo vamos a leer otra vez para que lo tengamos muy claro. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. De esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, ¿qué dice? Que la única manera en que podemos nosotros manifestar esto es a través de la gracia de Dios, es a través de la vida que viene a través de Jesús, es a través de la obra de Dios en nuestros corazones, ¿sí? Yo les digo, uno de los deseos que más da Pablo cuando da sus cartas es gracia y paz a vosotros, porque sabe que a través de la obra del hombre no se puede lograr nada. Son trapos de inmundicia, ¿sí? Son trapos de inmundicia las obras del hombre. Pero la gracia de Dios, el favor inmerecido, el amor inmerecido que ha tenido para nosotros, de tal manera que nos da una nueva, que somos nueva creación, somos una nueva criatura, ¿sí? Somos nuevos, hechos nuevos, ¿sí? Y Él pone nuevo corazón en nosotros, nuevo pensamiento, nuevos sentimientos, nuevos deseos, nuevas pasiones. Solamente a través de eso es que se puede lograr esto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia del hombre tratando de hacer justicia por sí mismo, pero sabemos que la justicia del hombre es azul. ¿Sí? Pero la justicia que es a través de Jesús es justicia de Dios. Es justicia, es realidad, es vida, es paz, ¿sí? Es gloria. ¿Sí? Y entonces nos dice que la manera en que nosotros debemos realmente de poder lograr testimonio, poder realmente darle respetabilidad a la iglesia y credibilidad, es viviendo esa vida, manifestándonos. No es aislándonos, corriendo hacia las montañas, tratando de huir del pecado, porque si hacemos eso, vamos a jalar el pecado con nosotros a donde vayamos, ¿sí? Porque eso es del hombre, eso es intrínseco del hombre. Pero solamente es a través de Jesús en que podemos ser purificados y entonces ir a las naciones, ir entre las colonias, ir en las calles, subirnos a los camiones y llevar esa vida con nosotros. Llevar esa vida con nosotros. Y entonces podemos como viejos ser sobrios y como ancianas ser sobrias, ¿sí? Y dar testimonio y dar ejemplo y enseñar a los más jóvenes a cómo llevar las situaciones, porque es así como Dios nos ha enseñado que debemos hacer. Y nos ha enseñado a través de este nuevo corazón y nos ha enseñado a través del Espíritu que nos está hablando constantemente, nos convence del pecado y hace un proceso de arrepentimiento en nuestra vida y vamos en un proceso constante de purificación y aprendiendo cada vez más quién es el Señor de señores y Rey de reyes, conociendo a Dios a través de Jesús cada vez más y más y más. Porque ese es el propósito también de Jesús, que podamos acercarnos al Padre y conocerle a través de Jesús.
Amén. Entonces, la verdad es que esto es importante que lo veamos y podamos ver finalmente que la situación no es portarnos bien, sino manifestar la vida de Jesús, ¿sí? Que es en nosotros, por su gracia, ¿sí? Que el Espíritu está constantemente hablándonos. Y finalmente nos vamos a dar cuenta que posiblemente en la medida que leamos la palabra, vamos a encontrar cada vez más a Jesús. Vamos a encontrar cada vez más a Jesús. Porque el héroe de este libro es Jesús. Sí, el héroe de este libro. Lo que decía en el Antiguo Testamento era para que pudiésemos entender la obra de Jesús. Sabemos que Jesús toma papel de sacerdote y entendemos lo que es un sacerdote porque vemos lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Sabemos que Jesús es rey y entendemos que Dios es rey y Jesús es rey en este momento porque vemos lo que hacían los reyes antes. Sí, sabemos que Dios es profeta, que Jesús es profeta, sí, y nos habla como profeta, porque vemos lo que hacían los profetas antes. Sabemos que la sangre de Cristo lava nuestros pecados, porque vemos la posición y el papel que jugaban, sí, las ovejas en el Antiguo Testamento, que con su sangre a través de su sangre eran removidos los pecados de los judíos. Sabemos, sí, cuál es el papel de cada una de las facetas de Jesús a través de leer el Antiguo Testamento. Conocemos lo que hizo Jesús en la tierra a través del Nuevo Testamento. Y Pablo aquí nos dice, tenemos que tener responsabilidad con respecto a nuestro comportamiento. Sí, pero esa responsabilidad viene a través de la fe. Eso viene a través de lo que Dios nos ha dado, viene a través de la nueva naturaleza, porque somos nuevas criaturas. De tal manera que si decimos somos nuevas criaturas, tenemos que ver y poner nuestro corazón delante de Dios, entregar todo lo que somos a Él, porque dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo, en este momento lo vivimos de manera sobria, de manera piadosa y de manera justa. Amén. Por la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. ¿Sí? Y la esperanza bienaventurada, abordando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en este día porque nos permites estar aquí reunidos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú lo has hecho todo por nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hablas a nuestros corazones, Señor, y nos enseñas, Padre, cada vez cómo ser más como tú, Padre. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que en este día, Señor, nos hables, Padre. Hables a nuestro corazón. Que nos muestres, Señor, qué está bien, Señor, qué está mal. Que nos muestres cómo ser más como tu Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que continúes adorando a nosotros, Señor. Te damos lo que somos, Señor. Moldéalo, Señor, a tu imagen y semejanza, en el nombre de tu Hijo. Amén. Le voy a compartir algo reforzando lo que estabas hablando, porque lo estaba leyendo esta semana. Dice, son palabras de Jesús, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén.